acompaña en primer lugar Clara Grima, sevillana, Sí. doctora en matemáticas y profesora titular del Departamento de Matemática Aplicada 1 de la Universidad de Sevilla. Es autora, entre otras publicaciones científicas, del libro Geometría Computacional y Superficies, con Alberto Márquez. Desde 2011 compagina la universidad con la divulgación y es autora del blog de divulgación matemática Mati y sus Mateaventuras, Sí. galardonado con el premio Bitácoras al mejor blog de educación de 2011. El premio 20 blogs, el mejor blog en habla hispana en 2012 y al premio Prismas en la mejor web de divulgación científica en 2013. Blog que dio lugar a la publicación del libro Hasta el infinito y más allá en 2013. Escribe además siempre con las matemáticas como excusa en Lockdown, Ciencia Explora y Campus. Como colaboradora habitual del programa de televisión española de divulgación científica Órbita Laica y del podcast cultural Los Tres Chanchitos. Está convencida, dice ella, de que todo el mundo le gustan las matemáticas y está dispuesta a demostrarlo todo. Muchas gracias, Clara, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la presentación y ahora te digo yo, ¿no? Después de la presentación. Antes que nada, agradecer que hayáis contado conmigo para venir a esta universidad de otoño, me hace mucha ilusión. Y así de modo anecdótico, yo empecé mi estudio universitario en la Complutense de Madrid, lo que pasa es que empecé periodismo, porque yo no estaba yo muy temprana, con mis 17 años, no sabía si quería ser periodista o matemática, ¿no? Entonces empecé periodismo y salí corriendo a la Facultad de Matemáticas. Bueno, pues voy a titular la charla. ¿Se me oye? No, ¿sí? Vamos a ver si quitando esto. ¿Sí? ¿Se ha oído durante un rato? ¿Sí? ¿Y si proyecto la voz? ¿Se me oye? Sí, pues yo creo que la puedo dar sin micro, ¿no? ¿Me oís todos? Que soy profesora de la universidad y doy las clases sin micro. Bueno, le he titulado a la charla, tiene el teléfono y escúchame, porque lo que vamos a hacer un poco es eso, hablar del teléfono. Esta es la pregunta: ¿para qué sirve la matemática? Si todos sois matemáticos, que no sé si lo sois, o si sois profesores de matemáticas, pues será la pregunta que más veces os han hecho, además con cara de asco, de vuestros alumnos, ¿no? ¿Y tú para qué sirve? ¿Para qué sirven las matemáticas? ¿No? Y a mí cada vez que me hacen esa pregunta, pues yo contesto, bueno, primero los miro de reojo, y después me acuerdo siempre de uno de los profesores de los que más he aprendido, que era Ferran Hurtado, que ya no está con nosotros, de la Politécnica de Cataluña, y que siempre me decía que contestara a esa pregunta con un chiste y que empezara toda mi charla con un chiste, para que la gente se relajara. Pues yo cuando me pregunta para qué sirven las matemáticas, siempre le enseño este chiste, que está por menos, de un horno, que me dijeron que lo metieran en el horno a 120 grados, y como veis, pues hay un transportador de ángulos, y aprovecho para decir que eso ha sido cosa de un ingeniero, porque evidentemente ningún matemático asocia grados a ángulos, porque los matemáticos hablamos con radianes, y de camino pues le explico que es un radian que la mitad de la gente no lo sabe y aprovecha si haces el chiste no es muy bueno, pero te sirve para hacer divulgación científica. Lo que pasa es que a la gente normalmente no le sienta bien ese tipo de chistes. Pero bueno, hay un libro, déjame que lea un poco el párrafo. Así empieza un libro. Voy a señalar algunas partes del comienzo del libro, para no leerlo entero, que un músico se despierta con una terrible pesadilla porque han hecho la educación musical obligatoria. Y para preparar los programas se han tomado decisiones sin la participación y el asesoramiento de un solo compositor o un músico profesional. ¿Os suena, no? El libro se llama, de Paul López, se llama El lamento de un matemático. Y lo que hace es precisamente lamentarse de esto, de que las matemáticas son una cosa que pueden ser tan bellas como una música, pero que hay que dejar que los profesionales sean los que hagan los programas y no los políticos, que lo que son los que nos ven. Lo mejor de este libro, para mí, es el final, porque acaba diciendo, y podríamos estar pasándolo también, o sea, los niños se lo podrían estar pasando también con las matemáticas, porque a vosotros no os voy a convencer, supongo que a todos os gustan las matemáticas, pero se me ocurren pocas cosas más chulas que las matemáticas. Explican el mundo, vale, está bien que expliquen el mundo, pero aparte son el juego matemático. Antes de seguir, me voy a presentar un poco, aunque ya me han presentado, porque cuando voy a hablar con profesionales de educación secundaria me siento un poco mal, porque yo no soy experta en didáctica de las matemáticas, ni me he metido nunca en un aula de secundaria. Entonces, para decir, estoy aquí, pero no tengo papeles, ¿no?
Yo soy, como ya han dicho, profesora de la Universidad de Sevilla y trabajo en geometría computacional, y eso es lo que he estado haciendo desde que soy profesora, creo que en el 95 o 96. Eso no debería decirlo porque empezaría a adivinar mi edad. No, yo creo también que se nota. Y estaba muy feliz, o sea, a mí me gustaba dar clases de matemáticas. Normalmente he dado clases siempre en ingeniería, primero en agrónomos, y ahora estoy dando clases en ingeniería informática. Mis alumnos, a lo mejor no les apasionan las matemáticas, pero entienden la necesidad de estudiar matemáticas si quieren saber ser informáticos, por ejemplo, los agrónomos menos. Pero los informáticos entienden que tienen que controlar las matemáticas si quieren saber hacer informática, con lo cual mi público, como profesora, no es el vuestro, si soy de secundaria, o sea, mi público está un poquito más entrenado, más maduro. Y luego en los congresos de geometría computacional, pues evidentemente todo lo que está en un congreso de geometría computacional hace geometría computacional y le parece lo más bonito del mundo y no hay que convencerlo, ¿no? O sea, tanto, ese era mi público, pero ahora confieso que tengo un blog y la culpa es de estos dos. Cuando aparecen mis dos hijos en mi vida, es cuando me encuentro con un público parecido un poco al que tenéis vosotros, porque por primera vez tengo delante a dos personas que tienen dudas de matemáticas y que no se conforman con una respuesta hasta que no la entienden, ¿no? Todo surge, o yo estoy aquí, porque cuando yo tenía mi hijo pequeño, tenía 6 años, pues me preguntó, como su padre y yo somos matemáticos, los pobres, pues llevamos muchas camisetas con cosas de matemáticas, claro, porque un niño de 6 años no ha sido todavía expuesto a un número irracional, pero los míos sí. Me preguntó qué era pi, y dice, ¿es una mesa o una portería, no? Y yo me vine arriba y le expliqué, no, eso es un número. Y de ahí viene todo, por eso estoy aquí, porque no se quedaban tranquilos hasta que yo no le explicara matemáticas, lo que era pi. Y entonces descubrí que a mis hijos les gustaban las matemáticas y que se les podía explicar matemáticas a los niños. Era muy difícil para mí bajar el nivel desde donde yo estaba enseñando hasta mis hijos, pero bueno, a partir de ahí, bueno, me lié en una que estoy aquí. El blog es, bueno, el blog, si luego lo queréis ver, es todas las ilustraciones que estáis viendo que son bonitas y tal, no son mías, evidentemente, yo soy matemática y poca, son de Raquel García de Molinsquese. Y el blog, pues, si le queréis echar un vistazo, se llama Mati, lo ha dicho Antonio, y sus Mateaventuras. Y la idea de Mati y sus Mateaventuras es, son cuentos, son historietas, donde las matemáticas tienen un papel principal. La idea que me plantea a mí es, también lo aprendí con mis hijos, que cuando yo les leía un cuento, ya no, pero cuando yo les leía un cuento, y salía una palabra que no entendían, inmediatamente querían saber el significado de la palabra, porque si no, no podían seguir la historia. Y entonces tú le contabas la palabra qué significaba, y ellos aprendían el significado, cómo se utilizaba y dónde, en contexto. Porque así se aprende el vocabulario. Todos aprendemos el vocabulario pues hablando y leyendo. Mientras que las matemáticas muchas veces se enseñan fuera de contexto, sino se van soltando conceptos y algoritmos ahí y el niño no sabe ni le interesa para qué sirve eso. Mientras que la idea es que vamos a presentar las matemáticas dentro de un cuento, que cuando alguien diga que el número tiene que ser par, porque el niño pregunte que es un número par, que es un número primo, o quiera saber en ese momento de qué estamos hablando. Y aprende qué significa, para qué sirve y en qué tipo de contexto se puede utilizar la matemática. Y bueno, si miráis por ahí, pues empezamos abordando los temas clásicos de cualquier libro de divulgación de matemáticas, pues hablar de la razón áurea, de las curvas catenarias, de Gaudí, de Kepler y las sandías, como montones, que también es el principio de Internet, un poco la idea de Kepler, de los números primos y de su importancia para ser espía, ¿no? Para encriptar, no le va a explicar el método de RSA, pero sí le puede explicar un poco eso de los números primos. Y ya eso, digamos, era la parte de divulgación con la que empezamos, pero ya que estamos, pues nos vinimos arriba, como yo digo, y empezamos a explicar cosas que sí son ya del programa. Lo anterior, pues no viene ningún programa educativo, pues por ejemplo, como son las coordenadas cartesianas, y lo típico, ¿no? Jugando los barquitos. Y fue viendo las coordenadas cartesianas que se me ocurrió que también se les podía contar ya a los niños desde muy pequeños qué son las coordenadas polares. Porque que luego cuando llegan a la universidad y le enseñan las polares se ponen todo nerviosos, cuando las coordenadas polares son más intuitivas que las coordenadas cartesianas, son más fáciles de aprender, porque cuando tú vas a dar una dirección, en Madrid no dices la manzana 7-4, ahora le mandas la ubicación por WhatsApp,
no me sirve el ejemplo, pero normalmente cuando tú vas a un pueblo y le preguntas la dirección a alguien, dice, tira para la farmacia, está diciendo un ángulo, anda hasta que llega a la zapatería, está diciendo un radio. O sea, es como los piratas hacían sus mapas del tesoro, hay que andar en dirección a tal, está diciendo un ángulo, y luego el radio, los pasos que tenía que dar. Entonces, jugar a los piratas, evidentemente el niño no va a saber de un cambio de coordenadas polares, pero sí le puede sonar las coordenadas polares para que luego en la universidad pues, no le suenen a chino. Y luego introducirle, yo creo que se explica mejor así qué significa coordenadas, es ubicar algo, es darle un nombre medido a un punto de forma que nadie lo pueda confundir con otro, como darle un desvío o algo así. Luego, me pidió una profesora, porque bueno, yo lo hice un poco para familias, pero al final con lo que más tenía feedback era con profesores de primaria y secundaria, que hiciera algo sobre las raíces cuadradas, del cálculo de raíces cuadradas. Y francamente, si a mí me preguntan, yo no le enseñaría a nadie de raíces cuadradas, no veo la necesidad de aprender a calcular a mano raíces cuadradas, porque yo soy doctora en matemáticas y no sé hacerlas. De hecho, me las tuve que estudiar algoritmo para escribir la entrada, porque eso cómo era. Pero, viendo, si alguien tiene la necesidad vital de enseñarle a un niño las raíces cuadradas, pues se puede hacer, y lo contamos nosotros, utilizando un método de aproximación numérica como el de Newton-Raphson, que la fórmula que sale es muy sencilla y es básicamente ir escondiendo, atrapando el número en plan bisección, ¿no? De saber la raíz cuadrada está entre este y este, probamos con el del medio, entre este probamos con el medio, básicamente, como digo, aplicar un método de cálculo numérico que da mejor aproximación que nos enseñaron eso horroroso de las dos cifras, que todavía no sé de dónde vienen, y te da más decimales y con menos pasos, y el niño lo único que hacer es calcular la media y dividir, ¿no? De hecho, yo lo probé con mis hijos, los pobres, aparte de todo, son mis ratas de laboratorio, y probé con el de cuarto y ya sabía hacer perfectamente una raíz cuadrada, hombre, si le da con calculadora para hacer las divisiones y tal, pero que es un método que a ellos se le queda muy bien, porque estamos atrapando a la raíz cuadrada. Esa era la idea. Este era, digamos, el blog original y triunfamos, ya me voy a contar los premios, ya lo va a contar Antonio, triunfamos como los chichos, empezaron a caer los premios por todos lados y seguimos escribiendo. Pero llegó un público al que no llegábamos, y era este público. O sea, los cuentos de Mati están pensados para un público pues, más pequeño, más motivado que este. Y evidentemente, como ha dicho el decano, hay que llegar a... O sea, necesitamos muchos matemáticos. No muchos matemáticos, porque el artículo este que hablaba yo con David, no sé si ha sido en El País, perdóname porque es un desastre para recordar, pero decía, en España se van a crear, como entre comillas, porque me hace mucha risa, muchas gracias, porque se van a crear empleo, bueno, a lo mejor algún día lo crean, ¿no? Se van a crear un montón de empleos en España, en el sector tecnológico, y no había gente suficiente para suplirlos, que es lo que estábamos hablando en la mesa. Evidentemente hay muchas causas. Una de ellas es que si la gente ve que un tipo o una chica estudia la carrera de ingeniero y luego trabaja en un bar, pues a lo mejor no le apetece estudiar la carrera de ingeniero ni para irse a Dubái ni para trabajar en un bar. O sea que el problema de la crisis económica evidentemente es una de las causas más fuertes, porque están viendo que te hace una carrera muy fuerte, como una ingeniería, y luego no tienes trabajo. Pero otro factor que yo entiendo, desde mi opinión, que es muy, muy relevante, es que los chavales odian las matemáticas desde muy temprano y se alejan de todas las carreras que impliquen saber matemáticas. Y también lo estaba comentando con Ana, yo tengo un hijo que desde 7 o 8 años quiere ser físico teórico, para fastidiar a papá y mamá, claro, y no va a ser matemático, y ya está odiando las matemáticas, y mi chiquillo es uno de los que escribe el blog conmigo, o sea que el pobre está un poquito, pero se aburre en el instituto. Entonces, si un niño que está desde pequeñito queriendo estudiar agujeros negros, o sea, se llega a aburrir de las matemáticas, ¿qué pasa con un niño que no está motivado o bombardeado en casa como el pobre mío? Entonces, creo que hay que intentar inculcar el gusto por las matemáticas porque es muy fácil. O sea, yo creo, no es muy fácil, es muy fácil 1 a 1, yo no habla de 30. Pero quiero decir que son muy bonitas, hay que sacarlas de contexto. Entonces, ¿cómo llegamos a este tipo de público? Con las matemáticas y claro, bueno, de hecho yo estaba en un programa de televisión, ya nos han echado a todos, pero
ese programa de televisión tampoco lo ven esta gente, o sea, no hay forma de llegar, porque la televisión es la que tendría que hacerlo, pues no sé, como no pongamos en este programa hablando de la importancia de la transformada de Fourier, no creo que lleguemos a ello, o empiecen a hablar de la conjetura de Goldbach en alguna de estas cosas que sí que lleguen a ese programa. Entonces, en la tele no creo que consigamos ni dándole el guión que hablen de algo de esto en este programa, pero sí que todo este sector del público que queremos llegar tiene una cosa siempre en la mano, que es un móvil. Entonces, por eso vamos a intentar buscar la excusa del móvil para hablar de matemáticas. Todas las matemáticas que yo voy a contar ahora no son de nivel de secundaria, no hace falta que las entiendan y las sepan, sino que las conozcan, que están ahí, en la idea. Entonces, si un adolescente te pregunta qué son las matemáticas, pues le podemos decir, ¿para qué quiere que estudie matemáticas? Las matemáticas no sirven para nada, son una porquería y todo ese tipo de cosas que hemos escuchado todos. Pues le puedo decir eso, ¿qué son? ¿Para qué sirve la matemática? Me preguntan mientras clavan la mirada en un WhatsApp. O sea, no existiría WhatsApp sin las matemáticas. Y lo primero que yo suelo hacer cuando voy al instituto es hablar de Hedy Lamarr, que no sé si habéis oído hablar de ella. Este es un doodle muy bonito que tiene un vídeo, que si lo queréis poner en vuestro instituto y tal, sobre Hedy Lamarr, que está en Google. Hedy Lamarr, el doodle, y es un vídeo muy bonito sobre la historia de Hedy Lamarr, que yo lo voy a contar enseguida. Hedy Lamarr es una actriz, no sé si la conocéis porque son muy jóvenes, pero ella era Dalila en la película Sansón y Dalila, y esta chica, austriaca, judía, además de ser guapísima, que lo es, no hace falta que lo explique, ¿no? Pues era una chica con altas capacidades. De hecho, ella empezó a estudiar ingeniería con 16 años y le dio un repaso a todos los compañeros de clase que eran hombres todos. Lo que pasa es que además de ser ingeniera, de tener altas capacidades de gustar la ingeniería, era una novelera y quería ser actriz. Y entonces pues tuvo la mala fortuna, o tomó la mala decisión de protagonizar en el cine el primer orgasmo femenino, que se fingido, que se emitió en cine, y a sus padres les sentó regular. Entonces la casaron con un fabricante de armas nazi, por eso lo del dato de judía era relevante. Total, que no voy a contar esto porque me gusta mucho, pero no lo voy a contar. Hedy se escapó, como pudo, hay varias versiones de cómo se escapó de la jaula de oro donde la habían encerrado, y llegó a Estados Unidos, y lo que quería, bueno, Hedy estaba en... Su marido la tenía absolutamente, bueno, está en su bibliografía por ahí, sus memorias, absolutamente en una cárcel de oro. No se podía ni bañar si él no estaba en casa, porque no se podía desnudar si su marido no estaba presente. Y no la dejaba hablar. Nunca, pero sí que tenía que estar con él en todas las reuniones que él tenía con personajes de la talla de Mussolini, suena, Hitler y tal. Entonces ella escuchaba que en esas conversaciones, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían un problema de comunicación con los torpedos. O sea, porque cuando te quieren lanzar un torpedo desde un barco, pues lo que se usaba, claro, eran señales de radio, pero el peligro era que si tú emitías una frecuencia y el enemigo, que siempre el enemigo es muy malo, descubre en qué frecuencia estás controlando el torpedo, puede controlarlo él y devolvértelo, y eso es chungo. Entonces tenían un problema, ella escuchaba siempre hablar de ese problema, cómo comunicarse con los torpedos, evitando que el enemigo pudiera detectarlo. Y cuando se escapó, se fue a Estados Unidos en un barco, donde iba un señor que se llamaba Meyer, que os sonará porque era el tercero de Metro Goldwyn Mayer, y le ofreció un trabajo de actriz. Fue actriz, pero ella seguía, como era una chica muy interesada en la ingeniería, dándole vuelta al tema de los torpedos. Y como un amigo músico, pues encontró un método para evitar, para evitar que el enemigo te pillara la frecuencia, que es lo que se llama el efecto ensanchado. Y la idea es muy simple, pero era la primera vez que la tenía, era ir cambiando de frecuencia cada cierto tiempo. O sea, el torpedo y el controlador, el barco, emitían una frecuencia, al cabo de un rato emitían en otra, al cabo del rato emitían en otra y tal. Es como si te puedes hablar con alguien cambiando de idioma cada 2 minutos. Alguien que esté al lado, cuando intente pillar el idioma en el que estás hablando, vuelves a cambiar o algo así. Y de hecho lo hicieron con una pianola en la primera película. Y eso, bueno, ya lo soy al gobierno de Estados Unidos, son los espectros ensanchados y es la base de la Wi-Fi. O sea que aquí le llama a Hedy Lamarr la abuela de la Wi-Fi, no es exactamente la Wi-Fi, pero sí que es la primera patente en ese sentido, con lo cual pues
conocer la historia de Hedy Lamarr es conocer un poco como, aparte de que me parece que es muy llamativa, de que se puede ser guapa aquí, no sé cuánto, y gustarte las matemáticas, o la ingeniería en este caso, y es gracias a ella. Ella tenía esta frase que supongo que la conocéis, muy famosa, es que cualquier chica puede ser glamurosa, solo tienes que quedarte quieta y parecer estúpida. A mí me falta lo de quedarme quieta, pero lo demás ya lo tengo. A veces, con eso, el interlocutor te dice, eso es ingeniería, es una matemática, además ya la wifi existe, ¿no? Bueno, entonces en tu momento, cuando te dan un adolescente, siempre hay que recurrir al chantaje emocional. Y un adolescente varias veces al día tiene este momento. El momento de nadie me entiende. Nosotros también, ¿no? Tenemos de vez en cuando, la cena de Navidad es, ¿no? Pero un adolescente muchas veces tiene ese problema de, o esa sensación, bueno, por el problema de que nadie lo entiende, de que él habla y nadie lo entiende. Pues en ese momento, cuando nadie te entiende, cuando todo el mundo está en contra tuya, el reconocedor de voz de tu teléfono te entiende. Porque tú le dices a tu teléfono, hola Pepe, se lo dictas y tu teléfono escribe hola Pepe. Como lo digo a mis alumnos con H, o sea, no como vosotros, bueno, no vosotros. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿es magia? ¿Hay alguien muy pequeñito dentro? Porque a mí yo sé cómo se hace, me sigue pareciendo magia. No tiene interés saber por qué tú a un cacharro que es básicamente plástico y componente electrónico, eso es un cacharro de plástico, le hablas y escribe. Es una cosa que es maravillosa. ¿Por qué se hace eso? Bueno, pues gracias a los matemáticos, por supuesto. A Jean-Baptiste Fourier, que no tenía móvil, pero que fue el primero que fue capaz de, a partir de intentar resolver la ecuación de calor, no, hasta que tienen esto, pero que fue el primero que fue capaz de coger cualquier onda y ponerle unas etiquetas, que son básicamente los coeficientes de Fourier. No hace falta de los mismos coeficientes de Fourier, pero sí que a darle de que este señor consiguió que cualquier onda se pudiera poner con unos coeficientes de Fourier, como darle un código de barras. Entonces, cuando nosotros hablamos, emitimos sonidos, que son ondas, que llevan su etiqueta, y lo único que tiene el teléfono es un diccionario, donde, bueno, es una versión muy simplificada de los hechos, que vamos motivando, lo que tiene es como una especie de diccionario, donde mira el código de barra de la onda que ha llegado y la traduce. O sea que básicamente no se podría, nadie podría en tu teléfono no te podría entender si un señor hace unos cuantos meses pues hizo esto para modelar las ondas. Lo que pasa es que, claro, las ondas, o sea, no son, hay más matemática en un reconocedor de voz, porque las ondas evidentemente están codificadas, pero cada uno hablamos con un acento, con un timbre, con distinto volumen. Entonces, puede ser que mi onda, para decir su sucesión, no sea la misma cuando lo dice alguien de Salamanca. Entonces, ¿cómo sabe el teléfono que he dicho? Si no coincide con el golpe de voz de alguien que ha dicho su sucesión perfectamente. Entonces, para ahí entra otra de las matemáticas. Y aquí el que viene es, me gusta mucho, Voronoi, porque trabajan cosas de Giorgi Voronoi. Voronoi, lo que, bueno, se conocen también como oscilación de Dirichlet y tal, pero yo siempre la cuento como que son de Voronoi. Aquí lo que se utiliza es una cosa que se llama, una estructura que se llama el diagrama de Voronoi. Y el diagrama de Voronoi en dos dimensiones, como está aquí, no es más que si tenemos, bueno, si tenemos un conjunto de puntos en el plano, lo que hace es dividir el plano en regiones, como aparece ahí, de forma que cada región asociada a un punto se corresponde con los puntos que están más cercanos a él que a ningún otro. O sea que si cae un punto, que se le ha ido la pila o algo. Bueno, sigo desde aquí, no pasa nada. Sigo desde aquí. Vamos, si queréis buscar pila para acá. Eso quiere decir que si cae un punto ahí, ya sé, sin hacer ningún cálculo, cuál es el más cercano. No tengo que medir todas las distancias cada vez que aparezca un nuevo punto, no tengo que mirar de todos los que hay, cuál es el que está más cerca, porque el que está más cerca es el que define la región donde ha caído. Eso es el diagrama de Voronoi, y en cierto sentido eso es lo que pasa.
esa es la idea. Entonces, cuando tú dices una palabra, ¿qué hace el reconocedor de voz? Busca la más cercana. Lo que pasa es que muchas veces pues, ponen cosas raras, ¿no? O sea, el chiste ese del que pidió una boya gigante. Pues esa es la idea del reconocedor de voz, y aparte el diagrama de Voronoi tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, en pizzas, ¿no? En pizzerías, si quieres hacer un mapa de pizzerías, debería utilizarse para hacer la asignación de colegios también por zona, y no se hace con Voronoi, vas a ver qué pasa. Pero tiene además de contar, se puede calcular, o sea, es una cosa que pueden hacer desde muy pequeño porque se trata solo de hacer mediatrices, básicamente las regiones están definidas por mediatrices, entiendo dónde se cortan y ya está. Se puede hacer con GeoGebra, que, bueno, GeoGebra de hecho lo tiene instalado por defecto, pero se puede jugar a hacer diagrama de Voronoi. Hay un juego de Voronoi muy chulo donde juegan dos jugadores y uno va poniendo puntos rojos, otro va poniendo puntos azules, se llama Voronoi Game en Google, y que donde puedes jugar. Y cada vez que tú pones un punto rojo, pues te pone tu región de influencia, y luego el azul tiene que ir quitándote regiones de influencia y ganar que al final tenga más áreas asociadas a su color, que eso se utiliza también en economía cuando quieres poner un negocio, ¿no? Porque normalmente, salvo otros criterios, la gente suele ir al negocio que está más cerca, ¿no? Entonces se utiliza para ver dónde colocar un negocio para robarle más a la región de Voronoi del negocio, de la competencia y tal. Pero aparte de eso, bueno, tiene un montón de aplicaciones, pero aparte de lo del reconocedor y todo, tiene una historia muy bonita y tiene que ver con Jon Snow, que no es este Jon Snow, lo siento, este no tenía H, es este Jon Snow, que era médico. Entonces fue un brote de cólera que hubo en el siglo XIX en Londres, que estaban muriendo allí como chinches, muriendo un montón de gente, y no sabían cómo parar el brote de cólera. Entre otras cosas porque no sabían cómo se transmitía el cólera. Sabían si era por contacto con el enfermo o miasma, ¿no? Estaba en el aire y se iba contagiando. Y entonces Jon Snow, en contra de todo el mundo, pensó o sospechaba que se transmitía a través del agua. Y después de que le diera mucha la lata para que no lo hiciera, hizo la prueba. Él hizo un mapa de Londres, ese es un mapa de Londres, ese es el mapa de Jon Snow, y hizo las regiones de Voronoi de cada fuente, porque claro, en aquella época no había agua corriente, la gente iba a una fuente en la calle y sacaba el agua corriente, el agua se la llevaba a casa. Entonces lo que hizo fue utilizar el diagrama de Voronoi de las fuentes, dibujó geométricamente cuál es la zona de influencia de cada fuente, no le llamó diagrama de Voronoi porque Voronoi no había nacido, pero detectó que era la fuente de una calle de Brook Street, era la que tenía en su región de Voronoi casi todas las muertes. Cerró la fuente, o sea, la cerraron y se acabó el cólera y se detectó por primera vez que el cólera era una enfermedad que se transmitía a través del agua con las heces y tal, ¿no? Y por eso es el padre de la epidemiología. O sea que la primera utilización es de los diagramas de Voronoi, se llama así diagrama de Voronoi, también tiene una historia muy muy interesante. Y aparte de las aplicaciones estas que estamos diciendo, pues una cosa que tiene el diagrama de Voronoi también muy chula, tiene muchas cosas muy chulas, pero es que si una vez que tienes los puntos y haces el diagrama de Voronoi, son mediatrices, ya he dicho, ¿no? Pero las regiones las van separando las áreas de influencia por la mediatriz entre los puntos. Y yo sostengo, y lo que pasa es que nunca me paro a hacerlo, que si tú en un patio de infantil pones a los niños, digo de infantil para que no hace falta ser mayores, bueno, tienen que ser de infantil, ¿no? Porque todavía son muy egoístas, ¿no? Si los ubicas por el patio y le dices, vamos a tirar caramelos, para cada uno coge lo que tenga más cerca y le da una tiza para que pinten los que le tocan, y estoy seguro que sale el diagrama de Voronoi, porque los niños tienen muy claro que hasta aquí es mío y hasta aquí es tuyo. Y seguro que pintarían perfectamente, o casi, las mediatrices. Estoy buscando un colegio que me deje hacerlo. Pero estoy casi seguro que sale algo muy parecido. Y aparte de esa propiedad que yo creo que podrían construir casi niños pequeñitos, si ahora unimos los puntos que son vecinos entre sí, o sea, si por ejemplo el punto este rojo lo uno con todos los que comparten frontera de su región de Voronoi, ¿sí? Pues si yo hago eso con todos, sale esto que es una triangulación y que se utiliza en informática gráfica. Es la mejor triangulación en cuestión de ángulos. O sea, cuando haces informática gráfica y quieres modelar una superficie o un videojuego, pues lo que haces es triangular de forma que los ángulos sean los mejores posibles. O sea, que eso es lo que se utiliza para informática gráfica. Y cuando yo explico esto en mis clases de tercero, pues le digo, vamos a buscar una triangulación que sea maximice el menor de los ángulos y tal, parece un problema, wow, súper complicado, lo dejo que se hago bien un rato, y luego le digo, no sale directamente del diagrama de Voronoi. La mejor triangulación posible
en cuestión de ángulos, de mejorar los ángulos, es la triangulación de Delaunay y sale inmediatamente del diagrama de Voronoi. Y ya pues, se puede aprovechar para hablar un poquito de lo importante que es la trigonometría, que a la gente no le suele gustar, pero que, aunque no lo sepan, ellos están hacen muchas cosas que tienen que ver con los triángulos, con el supertriángulo, como digo yo. Porque gracias a la trigonometría, y sobre todo a las triangulaciones, pues hemos pasado de tener dibujos animados con el pelo como Blancanieves, que lo tenía todo tieso, que limpiaba la casa, saltaba, corría por el bosque y el pelo no se movía, a tener un pelo como el de Brave. No se ve la imagen, pero no sé si habéis visto Mérida de Brave, es una verdadera obra de arte de la informática. O sea, cada cabello se mueve por sí solo y evidentemente eso está hecho con una alta de matemáticas. O sea, que también sirve para la peluquería. Y si veis, no me acuerdo cómo se llama, los videojuegos, no sé, lo vi un rato, Destiny creo que es, no sé, muy videojuego, que si yo fuera actriz estaría asustada, ¿no? Porque consiguen ya un nivel de realidad que para qué contratan actores. Y además esta gente no tienen caprichito, ¿no? No digáis esto fuera de aquí. O sea, tienen un nivel de realismo y todo eso se hace, entre otras cosas, entre otras muchas matemáticas, con un montón de triangulaciones. Pero sigo. Seguro que alguien te dirá que lo que le gusta es el fútbol y entonces estamos de enhorabuena. Porque si te gusta el fútbol es el momento de hablar de otro matemático muy importante que es Harald Bohr. Harald Bohr es el hermano de Niels Bohr. El hermano era el famoso, pero que es premio Nobel en física, uno de los padres de la mecánica cuántica y todas esas cosas de los que presumen los físicos. ¿Hay un físico en la sala? Pero su hermano sí que le ayudó mucho con la matemática, y aparte de ser un gran matemático, era futbolista, está ahí a la izquierda del de blanco, que debe ser el portero, pero no un futbolista de pachanga de solteros contra casados, sino que era jugador de la selección danesa de fútbol, que jugaron en la primera vez que se jugaron los Juegos Olímpicos de Londres. El fútbol creo que fue lo de Londres. Fue la primera vez que el fútbol fue el Juego Olímpico, que quedaron sus campeones con goles de Harald Bohr. O sea, cuando Harald Bohr leyó la tesis doctoral, había más gente en el Paraninfo que nunca había habido en la vida. O sea, la gente se pegaba tortas por entrar a escuchar la defensa de la tesis doctoral de Harald Bohr, que cuando yo fui iba mi madre, mi tía y dos profesores compañeros del departamento, básicamente, ¿no? Pero allí hubo tortas por entrar a la tesis de Harald Bohr, porque la estaba leyendo un futbolista. O sea, lo que se puede liar aquí en la Complutense, si Sergio Ramos defendiera una tesis. O sea, no vendrían a escuchar las matemáticas, pero vendrían a ver a Sergio Ramos. Nunca se sabe, ¿eh? Bueno, pues Harald Bohr, aparte de esto, fue un gran matemático y entre muchos, supongo que había hablado de la hipótesis de Riemann, sí que hizo trabajo, evidentemente no lo demostró porque sigue sin demostrarse, pero sí que tuvo trabajos con, se me ha olvidado, Hardy, que es uno de mis matemáticos favoritos, que se me había olvidado el nombre, intentando trabajar y acercarse a la hipótesis de Riemann, pero de lo que quería yo hablar es de unas funciones que él definió, son las funciones casi periódicas, que algún biógrafo suyo dice que es una lástima que le pusiera el nombre tan bien puesto y tan descriptivo, porque deberían llamarse las funciones de Bohr. Y las funciones casi periódicas son unas funciones que, que parecen periódicas, pero que no lo son, ¿no? Yo cuando se lo cuento a los chicos digo, podéis pensar que el seno y el coseno son periódicos, ¿no? Periódico significa, si tú vas a un tío vivo y te fijas en un caballo que empieza a dar vueltas, pues al cabo de cierto tiempo volverá a pasar por delante tuya, volverá a pasar delante tuya, eso es una función periódica. Si el caballo además sube y baja, pues pasará por delante tuya, pero estará una mijita más alto que la primera vez que pasó, luego otra vez un poquito más alto, eso es una función casi periódica. Y en las funciones casi periódicas son fundamentales para muchas cuestiones en física, pero también para la compresión de imágenes, para que se puedan mandar fotitos por el WhatsApp. O sea, que es una cosa que también parece magia, que tú te haces una foto, se la mandas al lado, que no sé por qué no lo mira la cara, que es más rápido, pero dices, qué guapo salió, mira. Evidentemente, un archivo de imagen es una cosa muy pesada. Y como manda una cantidad de datos infinita al móvil, infinita no, pero muy grande, a un móvil en segundos, pues gracias, entre otras muchas matemáticas, a las funciones casi periódicas de Harald Bohr. Yo cuando no son niños digo que una función casi periódica es como una razón, ¿no? Que parece un periódico, pero una mierda, ¿no? Pues, pero a los niños no les digo eso.
Y también se puede aprovechar, por ejemplo, para ver cómo se comprime el JPG. Se puede, depende ya un poco más mayorcito, hablarle de matrices y de otro tipo de matemática. Ahora, eso sí, cuando vaya a mandar fotos, cuidado con las fotos que manda. Y entonces es momento de hablar de Edward Snowden y de criptografía. O sea, Edward Snowden, lo conocemos todos aquí, ¿no? Pues es un agente de la... Ahí no me sale. De la NSA, de la Agencia de Espionaje Norteamericana, que llegó un día y dijo, que lo estamos espiando. ¡Ay, qué sorpresa! La Agencia de Espionaje Norteamericana espía y tal. Bueno, la sorpresa es que estaba espiando a gente que no debía espiar, ¿no? ¿Cómo contactó Edward Snowden con los abogados y los periodistas para que saltara la noticia? Estamos hablando de un tipo que trabaja en la NSA, evidentemente no es trivial saltarse los controles de la NSA. Pues lo hizo con un sistema criptográfico de un servidor de correo que se llamaba Lavabits, que ya no existe, por supuesto, que tenía un sistema de criptografía que nos dejaba puertas abiertas a la NSA y no lo pudieron pillar. Evidentemente la NSA lo que hizo es lo que uno espera, ¿no? Cerró el sistema de era como Gmail, un poco así, se acabó. Y la criptografía, y si uno habla de criptografía y de lo importante que es la criptografía, ¿no? Porque ahora mismo si la criptografía, si alguien fuera capaz de reventar los sistemas criptográficos, el mundo tal como lo conocemos desaparecería, porque entre otras cosas alguien muy loco puede tener acceso a cabezas nucleares. O sea que es una cuestión que ya es de seguridad, no solo de que mandes una foto o de que mandes un correo subido de tono, sino que el control de la criptografía es una cosa que a todos nos interesa que esté bien protegido. De hecho, el problema bueno, ahora lo cuento. Y si hablamos de criptografía, pues tenemos que hablar pues también de Gauss, como yo digo, el Chuck Norris de las matemáticas, porque cuando a los niños no le digáis Chuck Norris que no saben quién es Chuck Norris, le pueden decir Superman o algo así, ¿no? Porque yo ya me he llevado la torta generacional alguna vez en Chuck Norris. Pues si hablamos de encriptación, entre otros, habría que hablar de Gauss. Gauss es el nombre del perro de mi blog. Y entonces me hace mucha gracia porque cuando yo digo en algún instituto, mira, es de Gauss, dice, se llama como el perro de Mati. Digo, sí, así es. Este se llama como el perro de Mati. Pues a la aritmética modular, que es lo que se utiliza. Entonces la aritmética modular es una cosa que, evidentemente, no está en los planes de secundaria, pero que se puede jugar un poquito con ella, porque la aritmética modular la conocemos todos. La aritmética desde pequeñito, es la aritmética del reloj. Si alguien te dice que vengas a las 19 o vengas a las 17 a verme a mí, pues sabes que tienes que venir a las 5 de la tarde. Y lo que has hecho es a 17 restarle 12, ¿no? O dividir 17 entre 12 y quedarte con lo que te ha sobrado, que es 5, ¿no? Por eso se llama también la aritmética del reloj. Tú sabes que es, si te dicen 19, pues que estás trabajando módulo 12, que lo que tienes que hacer es o restar 12 o dividir entre 12 y quedarte con el resto. ¿Se puede jugar con la aritmética modular? Hay un montón de juegos. Yo se la enseño a mis hijos para ganar al pito pito gorgorito, porque digo, contáis los golpes de voz, los niños que hay, dividís y os quedáis con el resto, y seguro que a vosotros os tocará en ese sitio. Lo que les tengo prohibido es que digan en ningún sitio que saben aritmética modular, porque me van a quitar los servicios sociales, ¿no? Pero ellos lo usan y nosotros jugamos, venga, vamos a jugar y en función de los niños que hayan, aprenden dónde colocarse para ganar. Claro, si vas a una clase todos querrán aprender a ponerse en el sitio para ganar, pero bueno, que otra parte de la criptografía, ganar el pito pito gorgorito, también se puede hacer con aritmética modular. Y por supuesto, la fuerza o el poder de la criptografía actual de clave pública, que es la que estamos usando en todos los sistemas criptográficos, tiene que ver con números primos, que es el momento de hablar de primos. Y bueno, y se basa en que, de hecho, la fuerza de la criptografía se basa en que una operación que se enseña en, no sé en qué curso de secundaria, pero que se enseña como una cosa que se hace en clase y ya está, es una de las operaciones más difíciles del mundo, que es factorizar en factores primos. O sea, yo no sé si le ponéis problema de factorizar el primo, espero que el más grande sea el 11, ¿no? No le pongáis un primo o el 13 o algo así, ¿no? Pero no le vais a poner a factorizar y que el primo tenga 3 cifras. Hombre, si el niño es muy malo, a lo mejor está bien, ¿no? Está entretenido, ¿no? Probando. Pero en general,
es una cosa que se enseña, no decía alegremente, que se enseña, vamos a factorizar números primos, cuando es una de las operaciones más difíciles que hay. Y de hecho, de eso, de que no se puede factorizar bien, factorizar en primos es una operación muy complicada, depende de la seguridad informática. Yo tengo un amigo que cuando le preguntan lo que es ciencia, que siempre dice, ciencia es todo aquello que tiene la capacidad de destruir el mundo, ¿no? La física es ciencia, lo ha demostrado en Hiroshima, la química es ciencia, bombas químicas y gases y tal, y la biología también es ciencia, porque también hay bombas biológicas, y las matemáticas son ciencia, es matemático. Porque si alguien demostrara que se pueden factorizar en primos, bueno, que demostrar que P es igual a NP, se caería la criptografía mundial y el mundo, tal como lo conocemos, desaparecería, ¿no? Porque todos los sistemas de seguridad de vuestros bancos se estarían al alcance de todos y sobre todo el nuclear. Entonces, como decía, factorizar primos es muy fácil, salvo que los primos sean esos que están ahí. O sea, si yo multiplico SP, que es primo, que es, me creo con internet, por S, que está abajo Q, si yo te doy el producto de esos dos primos y te digo que los factorices, esos primos son muy pequeños comparado con los que se usan en criptografía. Pero si yo doy el producto de esos dos primos y te digo que lo factorices, no los primos sino el producto, eso no se puede factorizar, ni vosotros ni ninguna máquina. Esa es la fuerza de la criptografía. Entonces, las claves públicas que usamos, lo que básicamente, el sistema de criptografía que tenemos, todo el mundo puede conocer tu clave pública. Y todo el mundo sabe que es el producto de dos primos. Pero a ver quién es el guapo que saca la factorización de esos dos primos. Porque en el momento que supiera la factorización, o sea, en el momento que alguien pudiera factorizar tu clave pública, ya lo tiene todo. Entonces todo se basa en que eso es una cosa que actualmente, con la criptografía, con los sistemas que tenemos, no se puede hacer. Y ya que estamos hablando de factorización, pues y que factorizar en primos es muy complicado, para callar el máximo común divisor, pues no hace falta factorizar en primos, sino que se puede enseñarle a los niños desde el algoritmo de Euclides, que no es una cosa muy moderna, era de Euclides, pero que sirve para calcular el máximo común divisor sin necesidad de factorizar en primos, que es una cosa, como hemos dicho, que si el primer primo es muy grande, pues ya empieza a ser algo muy complicado, ¿no? Y ya que tiene las factorizaciones, y aparte le enseño un algoritmo que es muy sencillito, de factorización no, de calcular el máximo común divisor, y una vez que tiene el máximo común divisor, pues calcula el mínimo común múltiplo de una forma más razonable que factorizando en primos. ¿No? Que se puede enseñar a factorizar en primos, pero luego se le puede enseñar cuando los primos, el número que tienes, los primos son muy grandes, pues el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo se calcula sin factorizar, porque factorizar es muy complicado. Luego te saldrá el listillo, que dirá, bueno, yo cuando quiera saber algo lo buscaré en Google, y entonces ya hemos ganado. Porque ¿qué es Google? O sea, Google, ¿qué es? Un montón de gente ahí buscando por ordenar páginas. ¿Cuántas páginas hay en Internet? No lo sé, estoy preguntando por si alguien lo sabe. ¿Cuántas páginas de Internet debe haber? No tengo ni idea ni del orden de magnitud que estamos hablando. Sin embargo, tú pones Complutense de Madrid y ¡wow! Y la primera página, no sé, las primeras hablan toda la Universidad Complutense de Madrid. ¿Quién se ha entretenido en meterse en no sé, millones de millones, no lo sé de qué orden de magnitud estamos hablando? ¿Quién se mete en esa maraña de páginas y ordena y saca para arriba todas las que aparece Universidad Complutense de Madrid? ¿Eso cómo se hace? Eso sí que parece magia, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo, si desapareciera Google, no sé, los periódicos cerrarían. Y bueno, yo ya no sé ni qué hay que hacer para buscar un artículo que estábamos hablando antes, que había que ir a la hemeroteca, no sé ni el algoritmo que tendría que hacer. Yo no sé qué tendría que hacer si se me cae Google. Entonces Google es algo que controla nuestras vidas. ¿Y Google qué hace? ¿Cómo funciona Google? O sea, eso sí que suena a magia. Y la magia de Google son estos dos chicos que son menos famosos que los gemelos, bueno, entre vuestros alumnos, pero que yo siempre propongo, no lo he puesto con vosotros ya, una transparencia con famosetes mezclados y están los gemelos, que no sé si sabéis lo que son. Sí, lo siento. Y ellos están, ¿no? Y entonces, pues, ¡ay, los gemelos! Estos sí que tienen poder. O sea, son dos chicos que evidentemente son ultramillonarios y que no es importante, lo digo en serio, y ultrapoderosos, ¿no? Porque hace unos cuantos de años, no sé cuántos, Alemania quería que Google pagara impuestos en Alemania. No los pagan en Estados Unidos, supongo.
Y entonces dice, tenéis que pagar impuestos en Alemania porque, claro, es que enlazáis páginas alemanas. Y dijeron ellos, no vamos a pagar impuestos en Alemania. Y les dijeron, pues entonces no podéis enlazar ninguna página alemana. Y dijeron, vale. Y nada, bueno, pues no sé, días en decirle, era broma, lo habéis creído, ¿no? O sea, no es que tengan dinero, tienen poder. Y la historia de estos chicos es, yo creo, o sea, que no quiero que ni el poder ni el dinero de verdad sea interesante, pero estos dos eran los dos nerds, los dos frikis o no sé cómo se llaman, pollones de la clase de la universidad que no se relacionaban con nadie, eran muy populares, que se encontraron y sabían hacer matemáticas. Y le ha dado todo su poder el controlar las matemáticas. Mi amigo, el que he citado antes, de la ciencia, es profesor en informática y un día, y matemático, como ya he dicho, y nos encontramos un día por la calle con un exalumno de la escuela de informática, hola, ¿qué tal? Tanto, y nos saludaba incluso, y nos preguntó por un compañero del departamento, no me acuerdo quién era, y nos dijo, ay, ese me dio mi álgebra lineal en la carrera. Dice que, por cierto, llevo 4 años trabajando y todavía no sé para qué sirve la álgebra lineal. Y Alberto le dio la mejor frase de la historia, la mejor respuesta de la historia, le dijo, pues se ve que Sergey Brin y Larry Page sí sabían para qué servía el álgebra lineal. Ellos están contando billetes y tú estás aplicando código. O sea que, bueno, eran amigos, ¿eh? Pero era una buena respuesta porque Google lo que son, son cálculos de matrices, producto y potencia y autovalores y autovectores. Evidentemente, los niños en el instituto no saben lo que es una matriz todavía hasta bachillerato, creo, ¿no? Pero bueno, decirles que hay ahí matemáticas y que son son cajas de matemáticas que se multiplican, no sé cuántos son números, o sea, no hay nadie. Mucha gente dice que Google te controla, digo, no te controla una máquina, te están controlando números. O sea, si alguien te quiere controlar, porque tú seas un personaje interesante al que controlar, no creo que ninguno de nosotros quiera ser controlado por la NSA que nos controle. Evidentemente esta es el arma de control, pero lo que están funcionando son números multiplicándose. Y eso es lo que hace, o sea, el algoritmo de PageRank, que es el que tiene Google, bueno, luego tiene otro algoritmo que es, si me pagas yo te posiciono, ¿no? Eso es independiente, pero el algoritmo general de Google lo que tienes es un grafo, que son eso que está ahí, cada página es, bueno, eso es una versión muy simple, cada página web sería un vértice, un puntito, que tendrá un peso, que pesará más cuanto más páginas las enlace. Entonces tú vas navegando, si vas navegando por el enlace, vas moviéndote por el grafo. Luego hay una probabilidad también de que saltes una página que no esté enlazada y cosas así. O sea que básicamente Google es álgebra lineal, multiplicáis, hace potencia de matrices, grafos, teoría de grafos y estadística. O sea, no hay un montón de chinos buscando entre las páginas para ponerte las primeras para que tú vayas a comer. Es matemáticas. Y ya que hablamos de grafos, pues vamos a hablar de grafos porque ahí es donde yo trabajo y es lo que más me gusta. Y grafos hay por todos sitios, y es una reivindicación que yo siempre hago, que es en la secundaria, yo creo, bueno, claro que aquí no tendría que hacer la reivindicación, lo tendría que hacer en el ministerio, es una cosa que ya debería estar introducido en la secundaria. Porque yo creo que muchas veces, lo digo ya por lo que sufro con mi hijo, es un montón de cálculos de algoritmos tal, que ya podrían ser hechos con máquinas, que eso lo hemos enseñado a nosotros, y enseñar a los niños a pensar. Y pensar y deducir con grafos es muy divertido y, bueno, la teoría de grafos es una cosa que tiene problemas muy complicados, evidentemente, como todo. Pero que se puede empezar desde cero y yo creo que es muy atractivo la experiencia que tengo cuando doy talleres para niños en secundaria, claro, cuando no es el día a día en una clase, es que les gusta porque no hay números, en principio. Entonces, incluso al que tiene miedo de las matemáticas porque lo asocia a polinomios, te dice que va a jugar con grafos y se cree que está jugando y está haciendo matemáticas. Entonces, y aparte sirve para pensar, o sea, para resolver problemas pensando, no simplemente repitiendo algoritmos sin saber lo que están haciendo, sino deduciendo y pensando. Y la verdad es que mi experiencia es que lo hacen muy bien. Luego cuando llegan a segunda carrera ya no. No sé qué pasa por el medio, pero yo el mismo reto sobre grafos lo planteo en segundo de eso, y los niños juegan y se divierten y tal, y luego lo planteo en segundo de informática y se me quedan todos así mirando, esperando que yo lo haga en la pizarra. Pero bueno, eso debe ser, algo pasa por el camino, o será que mis alumnos están hartos de verme. Bueno, un grafo, en realidad un grafo no es un dibujo, pero se dibuja, ¿no? Un grafo es un conjunto de vértices, de puntos que llamamos vértices, y aristas que los unen entre ellos. Podemos hacer un grafo aquí,
Pues cada uno de nosotros sería un vértice y nos unimos entre sí por arista los que tengamos, yo que sé, el mismo número de pi. Eso sería un grafo. Y aquí hay muchos grafos, ¿no? Los que tenemos el DNI terminado en una cifra, lo que sea. Y no hace falta dibujarlo, ¿vale? O sea, el grafo en realidad lo que es la idea, pero bueno, nosotros lo dibujamos, se pueden dibujar y se trabaja jugando a dibujar grafos con los niños. Y ejemplos de grafos, pues es el más fácil es hablarle de redes sociales. Las redes sociales es algo que a todos les encanta, que no deberían estar, si están en secundario, pero están, porque no creo que no es ni legal que tengan cuenta en las redes sociales, pero que es una cosa que conocen muy bien y sobre el que se puede trabajar un montón de aspectos de matemáticas, de teoría de grafos, usando como excusa porque Facebook, por ejemplo, es un grafo. Cada usuario de Facebook sería un punto y 2 usuarios de Facebook son amigos, pues están unidos por una arista. Y además Facebook, no solo para los niños, sino que está dando actualmente un montón de información que antes no se tenía, ¿no? Google Plus, y que existe Google Plus, y Twitter también son grafos, pero no son unos grafos especiales, porque tú en Twitter puedes seguir a alguien que no te siga. Entonces no son rayitas como en Facebook, son flechas que indican que tú estás siguiendo, y se llaman grafos dirigidos o digrafos, pero tienen las mismas propiedades, o sea, no tienen las mismas propiedades, se pueden trabajar igual. Y sobre grafos, sobre Facebook, se le puede hablar, por ejemplo, del experimento del mundo pequeño o de los 6 grados de separación, que supongo que lo habréis escuchado porque está por todos sitios, que lo que viene a decir es que 2 personas cualesquiera del mundo se conectarían como máximo en 6 pasos, ¿no? Si tú le mandas, bueno, cuando se planteó esto, que es del 67, era una carta, ¿no? Pero podemos pensarlo con WhatsApp. Tú le mandas un WhatsApp a alguien que tú conoces, que le manda un WhatsApp a alguien que él conoce, y así en 6 pasos puede llegar a cualquier persona del mundo. O sea, no sé, quería llegar a George Clooney, o ¿cómo se llama el presidente? Obama, se me olvidó el nombre, que debe ser una persona, me parece muy inaccesible, ¿no? La teoría es que eso se puede hacer. Bueno, en la práctica eso no se ha demostrado ni se va a demostrar nunca, ni porque no se puede demostrar, nunca se puede demostrar la teoría de los 6 grados, porque para demostrarlo matemáticamente necesitaríamos tener la base de datos con todos los nombres de toda la humanidad, y esa base de datos necesita, o sea, se va de las manos. Y luego las relaciones entre ellos, saber quién conoce a quién. Y eso no hay máquina, primero porque no tenemos casi seguro el censo de toda la humanidad, y segundo porque no sabemos las relaciones de amistad entre ellos, ¿no? Salvo la vecina de mi madre, que yo creo que se la sabe toda. Pero en la gente normal no sabemos, o sea, en los matemáticos no sabemos esto. Entonces eso nunca se podría demostrar, pero en Facebook sí. Y en Facebook cada cierto tiempo lo miden. Y la última medida, que es de hace un mes por ahí, es que la distancia media entre el 90 y tantos % de los usuarios de Facebook, ¿cuánto es? 3 y pico. O sea que estamos muy cerca unos de otros, y la media es 3, o sea, no 6 grados, sino casi menos de 4 en un porcentaje muy alto de la población de Facebook, porque bueno, hay cuentas de usuarios que se abren la cuenta y la abandonan y tal, y eso evidentemente no entra, ¿no? Pero estamos en un mundo hiperconectado que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, evidentemente. Y Facebook no es el mundo, pero casi. O sea, lo aproxima muy bien. Y sobre Facebook se estudian muchas características de la humanidad porque dan esa ventaja. De hecho, en el cine, para medir los grados de separación en el cine, lo que se definió hace un tiempo fue el número de Bacon, Kevin Bacon. ¿Por qué Kevin Bacon? Pues no lo sé. Al friki que hizo el número de Bacon le dio por ahí, y eso podéis jugar con vuestros alumnos porque está en Google y la página web es accesible por todo. Lo que se hace para ver los 6 grados de separación en el mundo del show business, ¿no? Del cine y tal, es definir el número de Bacon. Entonces Bacon, el Kevin Bacon, que ha hecho muchas películas, supongo que lo han escogido por eso, es el número 0, claro, porque él es él. Entonces, si todos los que hayan hecho una película con Kevin Bacon, pues tendrán un número 1. Todos los que hayan hecho una película con un número 1 de Kevin Bacon, pero no con Kevin Bacon, tendrán un número 2, y así sucesivamente. Entonces, lo que yo juego, hay una página que me enseñé, se llama el oráculo de Bacon, que tú pones el nombre de un actor y te dice a qué distancia está de Bacon. Y el ejercicio que yo siempre le propongo a mis estudiantes es que me encuentren a alguien a distancia 4. Y salvo este año, pues Málaga, he encontrado a Chicote, pero Chicote no es un actor, pero bueno, pero Chicote está, la última vez que lo miramos, igual ya está a distancia 3,
estaba a distancia 4, no son capaces de encontrar un actor español que esté a distancia 4 de Kevin Bacon, siempre están a menos distancia. Si pensáis, por ejemplo, en este sujeto, que lo pongo en grande para que lo veáis, ¿qué número de Bacon tiene este señor? Pues ya lo sabéis porque lo he dicho, ¿no? 3 o menos, ¿no? Este chaval, esta es la página de Oracle of Bacon, lo podéis buscar y jugar a, pues, explicar un poco si grado de separación, si tenéis ganas de echar un rato hablando de redes sociales y matemáticas. Tiene el número de Bacon 3, entonces cuando lo metéis en la página del oráculo de Bacon, como veis ahí, pues os va diciendo Kiko Rivera, te dice, tiene el número de Bacon que te dice la cadena, ¿no?, de enlaces, ¿no?, o una, igual hay más de una de orden de longitud 3, una de las mínimas. Estuvo en Torrente 4 con Florentino Fernández, que estuvo en Torrente 5, claro que Torrente es un punto de acumulación muy gordo, porque como hay tanto, o sea que es el conector, que estuvo con Alex Baldwin, que estuvo con Kevin Bacon en She's Having a Baby. Si queréis, os entretenéis en buscar actores, que Chiquito de la Calzada, pues también creo que la última que yo me que estaba, porque los chavales, digo, hombre, no pongáis a Antonio Banderas, poned a alguien así un poco peregrino, Chiquito de la Calzada. Y la última vez estaba, no lo sé cómo está, a la distancia 3 de Kevin Bacon, o sea que también el mundo de los actores está bien conectado. Belén Esteban, esa cosa está a distancia 3, también estaba, no sé, yo digo la última que lo miré, es que me da mucha cosa ver la foto, pero o sea que sirve para eso. Los matemáticos tenemos un número de erdos, igual, nosotros como digo, los matemáticos no lo medimos con erdos. Y ese ya no es de libre acceso a la página, pero también hay una página que te dice cuál es tu número de erdos. Y si has publicado alguna vez en teoría de grafos, pues seguramente tienes un 3 o menos, ¿no? Y en otras áreas, porque erdos, que es, creo que mi matemático favorito, fue un matemático muy, muy prolífico que escribió con un montón de gente, ¿no? Que le llama el vagabundo de la matemática porque no tenía casa, ¿no? Iba con su maleta de universidad a la universidad para que le invitaran, que la universidad le tiraban la alfombra roja, ¿no? Porque era un tipo que resolvía muchos problemas, pero sobre todo planteaba muchos problemas, y los que hacemos investigación matemática sabemos que esos son interesantes también, que venga gente que plantee nuevos problemas, ¿no? E incluso daba dinero a quien resolvía, dinero así un poco simbólico, a los que resolvían los problemas. Cuentan que un amigo le dijo una vez, si algún día si se resolvieran un día todos los problemas que tenéis por ahí pendientes y tuvieras que pagarlos, no tendrías dinero suficiente, ¿no? Y él dijo, si todo el mundo fuera ahora mismo a los bancos a pedir el dinero, su dinero, los bancos tampoco tendrían suficiente. Dice, esto último es más probable, ¿no? O sea que, tenía claro, es lo que hacemos los matemáticos con número de erdos, y bueno, y ya rizando el rizo del friquismo tal, porque en el campo de la matemática hay algún que otro friki, está el número de Erdos Bacon. De hecho no sé si le han llegado a estrenar un documental por ahí que se llama Erdos Bacon, que van entrevistando a gente que tiene el número de Erdos y el número de Bacon, por ejemplo Einstein tenía el número de, bueno, ese no lo van a entrevistar, pero si no de susto, pero a contar por qué tiene el número de Erdos, vale, tiene publicaciones científicas, pero de Bacon es un poco tramposo porque una vez Einstein tocó, no sé si el violín, en un concierto privado en casa de no sé quién, eso no vale, pero bueno. Y estaban haciendo ese documental, y hay una página, que esa sí la podéis buscar, que es ya el rizar el rizo, que es el número de Erdos Bacon Sabbath. O sea, si has publicado y estás cerca de Erdos, si has estado en el cine o en la televisión, y si has cantado a qué distancia está de la banda del rock Black Sabbath, ¿no? Hay mucha gente que va a morir en el mundo. Bueno, ya que aprovechando que si le habláis de grafos, pues algo que es muy interesante, que creo que habría que contarle a los estudiantes de secundaria, es un efecto que se da en grafos, en redes sociales, tanto humanas como 2.0, que es lo que se conoce como la paradoja de la amistad, que le hace falta para que se dé la paradoja de la amistad, hace falta un grafo con unas ciertas características, pero cualquier conjunto humano básicamente la cumple. Y lo que se observaba antes de las redes sociales, y ahora se comprueba muy bien, por ejemplo en Facebook, que es una base de datos que se utiliza mucho para comprobar teoría de grafos, es que tus amigos tienen más amigos que tú, ¿no? Los niños se sienten. ¿Por qué van a tener más amigos? Bueno, la verdad que el planteamiento sí es un poco tramposo. Lo que viene a decir la paradoja de la amistad es que si tú coges tus amigos y le preguntas a ellos
si tienes más de 2, ¿no? Con tus amigos. Y a cada uno de tus amigos le preguntas cuántos amigos tienen ellos y haces la media de todos los amigos que tienen ellos, esa media es más alta que el número de amigos que tú tienes. No sé si lo he expresado bien. O sea, que si coges cuentas los amigos que tienen tus amigos, los amigos de tus amigos en media son más altos que la media de los amigos de tus amigos, perdón, es más alta que tu número de amigos. Y eso, claro, en la vida normal, pues no es la vida normal. En las relaciones humanas de verdad reales no, es muy difícil de hacer esa cuenta, ¿no? Porque no sé si alguno de vosotros sabéis decir cuántos amigos tenéis, ¿no? Y pues ya empieza, define amigo, ¿no? Amigo, conocido, tal, o sea, que ni nosotros mismos seríamos capaces de hacer una lista de la gente que conocemos como amigos, ¿no? Pero Facebook sí. Porque Facebook sabe quiénes son tus amigos y cuántos amigos tienen ellos. Estamos hablando de amigos de Facebook. Y en Facebook se da la parada de la lista. Y luego tiene, aparte de la cosa de bajarle un poco los humos a un adolescente, decirle tu amigo tiene más amigos que tú, pues tiene un montón de aplicaciones. Y de hecho, el hecho este de que estamos tan conectados y la paradora de la amistad, que se da en cualquier relaciones humanas, conjunto de relaciones humanas, se han utilizado en campañas de vacunación. En Estados Unidos, cuando la gripe aquella del 2009, creo que era, la gripe A, se llamaba, la gripe A, pues claro, cuando, bueno, normalmente la gente sensata nos vacunamos todos con un calendario vacunal, pero si sale una enfermedad o un brote de una enfermedad que no estamos vacunados, hay que vacunar a la población. Y evidentemente ni España ni ningún país tiene ni dinero ni tiempo de vacunar a toda la población, porque no da tiempo, o sea, aunque tuviéramos la vacuna no se podría, ¿no? Y lo que se hace es usar la paradoja de la amistad para difundir lo que se llama la inmunidad de grupo, que es vacunar al mayor número posible de personas, sobre todo a las personas que conocen a mucha gente, para que hagan de escudo y no dejen pasar la enfermedad. Y entonces lo que hicieron es irse a las universidades, porque se entiende que los universitarios son gente con muchas relaciones, que señalaran a sus amigos, vacunaban a sus amigos, que señalaban a sus amigos y iban extendiendo la red. Y bueno, y también sobre todo para el tema de las enfermedades de transmisiones sexuales, ¿no? Porque es un tema que también es interesante, no sé a partir de qué edad, yo lo quiero saber porque mis hijos están en el instituto, pero a partir de cierta edad ya es un tema que ten cuidado con quién te vas a la cama porque a lo mejor se ha acostado con más gente que tú. O sea que tú puedes controlar lo que haces tú, pero tus amigos tienen más amigos que tú, ¿no? Para ese tipo de cosas que para campañas también se habla de esto. Y otro efecto, y ya creo que voy a terminar, es el de la ilusión de la mayoría, que esto lo he explicado hace muy poco tiempo, que es una cosa que todos sabemos que pasa, pero que nadie había puesto lo había estudiado así en profundidad, y claro, ahora con grafos y con redes sociales pues es muy fácil. Y es que cuando uno la noche previa a los resultados electorales, uno se cree que va a ganar el partido que él ha votado, ¿no? Luego gana el PP. Y tú dices, ¿quién ha votado el PP? Porque nadie conoce a nadie que haya votado el PP. No todo el mundo dice, va a ganar este. Entonces, sobre la ilusión de la mayoría, como yo también lo explico en clase, antes de las elecciones del 20 de diciembre de hace 4 años, ¿no? Aquella vez que votamos solo una vez, pues la noche antes había un tuit que era fantástico, ¿no? Me pareció fantástico y yo se lo pongo a mi alumno, que decía, según mi timeline, o sea, según mi muro de Twitter o lo que yo sigo en Twitter, mañana gana por goleada la Izquierda Unida, no existía Podemos entonces, el PSOE se queda con segunda fuerza muy lejos y el PP desaparece. Pero es muy bueno, muy bueno. Eso significa que las redes sociales, como los patios de vecinos, van por vecindarios. O sea, tú te rodeas de la gente que piensa como tú y te crees que el mundo es eso, pero tienes que abrir la puerta y salir a la calle de vez en cuando y escuchar al mundo exterior. Y en el mundo exterior eso no pasa. Y entonces eso está muy bien explicado en el artículo este de la ilusión de la mayoría. Y lo explican, en la introducción ya ellos hacen un dibujo que yo creo que lo explica perfectamente, ¿no? Y es muy simple. Es este dibujo, es una comunidad creo que de 14 personas, creo, bueno. Y hay 3 que son rojos y los otros son blancos. Da igual lo que sea ser rojo o ser blanco. Están pintados de rojo, están pintados de blanco. Entonces, si a nosotros como observadores externos nos preguntaran qué es lo normal en esa comunidad, ¿qué diríamos? Que ser blanco. Porque solo 3 de 14 son rojos. Entonces, si nosotros como observadores externos nos preguntaran qué pasa en ese pueblo, bueno, no es un pueblo, en esa relación, en ese conjunto humano, diríamos, pues lo normal es ser blanco. Vamos a preguntarle a ellos, ¿qué piensan? Entonces, si le preguntamos a él,
Decimos, ¿cómo es la gente en tu pueblo? La realista indica las relaciones humanas. Si le preguntamos a él qué pasa en su pueblo, dirá, en mi pueblo todo el mundo es rojo. Si le preguntamos a él, dirá, en mi pueblo el 75% de la gente es roja. Y si le preguntáis a cualquier otro vecino blanco, dirá que lo normal en su pueblo es rojo. Porque se ha producido el efecto que se llama la ilusión de la mayoría, que hay vértices, si os fijáis, los rojos que tienen muchos contactos, por ejemplo, son un youtuber, y lanzan un mensaje a gente que tiene poco contacto, por ejemplo, un adolescente encerrado en su cuarto viendo youtubers. Entonces, con eso intentan explicar muchos procesos virales que son peligrosos, no digo que todos los procesos virales, todos los youtubers sean peligrosos, pero que si un youtuber lanza un mensaje peligroso a adolescentes que tienen poco contacto con la realidad, tienen más tirón que todo lo que hablemos aquí nosotros, todo lo que se habla en la tele, o sea, más que nada, tienen mucho poder y por eso muchas veces se transmiten, entre lo que yo estudié en el artículo, mensajes que cualquier día, pero ¿cómo pueden pensar eso? ¿Cómo puedes tú seguir a alguien que dice eso? Porque los pocos que ellos siguen piensan lo mismo, ¿no? Ese es un efecto muy chulo o muy peligroso. Aquí tenemos la misma comunidad, el mismo número de vecinos en rojo y sin embargo, como los vecinos que piensan rojo tienen muy poquitos seguidores, pues lo normal es que todo el mundo piense que es blanco. O sea que la ilusión de la mayoría se da cuando hay gente, que he dicho youtuber, pero gente influencers, como se dice ahora, que tienen mucha voz y lo escuchan gente que tiene poca voz. Y ya termino por aquí, pero si queréis seguir, pues podéis hablarle ¿cómo se llama? Del predictor, del teclado, que también son matemáticas, son códigos Hamming, de hablarle de GPS, cómo te localiza el GPS, cómo te da la ruta mínima GPS, que eso por cierto se hace también con teoría de grafos, hablarle del clima, que también lo predice, bueno, son estudios en teoría del caos, pero bueno, también se puede hablar, cómo se organiza un horario, que también se puede organizar con teoría de grafos, y si queréis hablarle de topología a los niños, pues le podéis hablar del Candy Crush, que también hay una superficie muy graciosa desde el punto de vista topológico. Y nada más, yo de lo que se trata básicamente, ya sé ahora que en el día a día, en el aula, hay muchos alumnos y tal, y además la mitad pues están absolutamente desmotivados y están por dinamitar la clase en algunos sitios, ¿no? Pero, y que el programa es el que es, y que no puede seguirse, pero hay gente que lo hace, y yo creo que se puede intentar es de vez en cuando recordarles que las matemáticas no con estos ejemplos, sino que están en todo lo que hacen y en todo lo que les mola, y podemos hacerlo. Yo antes cuando ponía esta transparencia decía Podemos, pero como ya me la han robado, pues ahora lo digo en inglés para que nadie crea que es una consigna. We can do it. Y todo lo que he hablado y más cositas, pues tengo una página web que se llama clararima.com, no me partió mucho la cabeza poner el nombre, y está Matt y sus Mateaventuras, tanto las de tareas como las de divulgación. Y luego hay artículos de divulgación para adultos, que no os haga ilusiones, también son en matemáticas, lo de adultos significa que están escritos sin que sean historietas y en un lenguaje ya más directo para una persona, vamos, adultos, quiero decir que no son cuentos, que lo puede leer una persona mayor. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias.